Bien, señoras y señores, voluntarios, voluntarias, la última gran clase de hoy la va a dar Jordi Asín, bombero de Barcelona. Es un gran instructor, va a hablar de todo lo que es excarcelación. Pongan mucha atención porque está con los temas, lo último en todo lo que es rescate vehicular, así que va a ser una gran exposición para que nosotros podamos aprender y conocer lo que está pasando en el viejo mundo. Va a ser una experiencia bastante interesante. Señores, Jordi Asín. Hola de nuevo. Hicimos la presentación el otro día. Como ha dicho el compañero Luis, soy bombero de Barcelona, soy oficial, estoy asignado al departamento de formación del servicio y aparte pues hago las guardias que me corresponden rotatoriamente como jefe de sector, teniendo tres parques a mi cargo con el nivel de salida 3, que es el incendio, accidente de tráfico, etcétera, etcétera. Bueno, como he dicho antes, la mañana será larga. Tenemos la primera parte que hablaremos de todo el tema de... ¿Hola? Ahora. Hablaremos de todos los sistemas de seguridad de los vehículos. Después, como veis aquí, ¿Hola? 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 Ahora. Lo que es el índice, tenemos elementos de seguridad pasiva activa o primaria, elementos de seguridad pasiva o secundaria, seguridad terciaria, repercusión en las intervenciones de estos elementos de seguridad de los vehículos, tratamiento de los asientos, tratamiento de los cristales, estabilización de vehículos, materiales de protección de la intervención, seguridad personal, fases del impacto, indicadores de trauma de alta energía, niveles de atrapamiento, tipos de elevación, lo que es mi servicio, Bomberos de Barcelona, para que os hagáis una idea de qué estamos hablando, de cuál es mi realidad como bombero. El procedimiento de intervención que nosotros tenemos en Bomberos de Barcelona. Y después será una segunda parte que será la Asociación Profesional Rescate de Accidentes de Tráfico, APRAT, ¿vale? Para que sepáis un poco qué es esta asociación, qué es lo que organiza a nivel nacional, qué es lo que estamos haciendo, lo que es la World Rescue Organization y lo que son los rescates de encuentros de rescate en accidentes de tráfico, todo el funcionamiento, los diferentes tipos de encuentros que existen, para que tengáis una idea. Cuando hablamos de todos estos elementos que veis aquí, vosotros podéis pensar, bueno, es que esta realidad, ayer hablando con un compañero, comentaba que esta no era su realidad, ¿no? Comentando el libro, ¿no? Pensar que el tema tecnológico evoluciona muy rápidamente y en Europa todos los airbags que hay actualmente en un vehículo, como veremos en la presentación, actualmente ya salen de serie como el 90% de vehículos con 6 airbags, ¿no? Hace 10 o 12 años solo salía con uno, que era el del conductor. O sea que pensar que dentro de un tiempo, no ahora porque ahora la realidad es otra, pero que la evolución tecnológica de los vehículos evoluciona muy rápidamente y seguramente dentro de 5, 6, 7 años, pues lo que estamos hablando ahora aquí sea una realidad también en estos países, ¿no? Bueno, tenemos para atrás y empezaremos, sería la presentación. Todos los elementos de seguridad de un vehículo tienen como objetivo al reducir las consecuencias de un accidente de tráfico. Pese a ello, los accidentes siguen ocurriendo. Es en este preciso instante cuando solo queda un único recurso, el buen rescate de las personas afectadas. Y ello quiere decir que tenemos que conocer dónde tenemos que trabajar, ¿vale? Y de alguna manera lo que desarrollaremos en esta presentación será el lugar de trabajo del bombero en un accidente de tráfico, que es el vehículo, ¿no? O los vehículos. El objetivo de esta presentación es la de facilitar la información necesaria para poder realizar el rescate con la mayor seguridad, tanto para el interviniente, para el bombero, como para la propia víctima, porque todos estos elementos pueden tener una repercusión tanto para unos como para otros. Bueno, esto sería el índice, que ya lo hemos dicho, y empezaríamos, ¿no? Seguridad activa o seguridad primaria. Están diseñados para evitar el accidente y actúan antes del mismo, ¿no? Previamente, son los elementos de seguridad activa, los faros de xenón, sistemas ABS, control de estabilidad, el sistema de control dinámico de estabilización y tracción, frenos electrohidráulicos, dirección asistida, sistemas de iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Estos elementos tienen una nula o muy poca
pueden tener muy poca incidencia en lo que es el rescate de un vehículo accidentado. No pasa lo mismo con los elementos de seguridad pasiva o activa. Aquí estamos hablando de los sistemas que actúan previamente al accidente del vehículo, porque el vehículo detecta que por desaceleración o por algún otro factor que se va a producir un impacto, y a partir de ahí tiene unos sensores que envían unas señales que activan los diferentes sistemas. Podemos clasificar los sistemas de seguridad pasiva en dos grupos. Serían los elementos estáticos, que es la estructura del vehículo, la estructura que cada vez ha ido evolucionando pues más, y los elementos dinámicos, que se activan cuando se produce el accidente, que serían los airbags, pretensores de seguridad y los ROPs. Los ROPs son los sistemas antivuelco de los vehículos descapotables. Pueden llegar, como pone aquí, a tener una importante incidencia en el rescate de las personas implicadas. Un poco, la definición seguramente es diferente a la vuestra, pero bueno, pues para saber de qué estamos hablando y cuál es, tener conocimiento para saber de que si hablamos de un montante, allí en España se llaman montantes, lo que aquí se denominan postes o se denominan, ¿cómo? Vale, o pilares, etc. Hay diferentes maneras de decirlo. Allí hablamos de montantes, bueno, lo que es la talonera, que es la parte baja del vehículo entre las dos ruedas, los elementos que para que todos hablemos el mismo idioma, el equipo de intervención, y sepamos cuando se dice cortar el montante B por la parte de arriba, pues sepamos lo que es todo, ¿no? Y de dónde es, por aquí o por aquí, o todo el mundo sepamos de qué estamos hablando. Otra parte relacionada con la terminología es la posición del vehículo. El vehículo solo tiene las partes se denominan siempre igual. El vehículo en posición de marcha, parte superior, parte media y parte baja. El vehículo está volcado, parte baja sigue siendo la misma, aunque esté arriba. Parte media, pues lógicamente, esta sí que no varía porque está en la mitad, y la parte superior pues sería la que está abajo. Pero estamos hablando de lo mismo, porque si no, entonces nos confundimos en función de cómo esté la posición del vehículo. Si tenemos que decidir denominar cada parte del montante, entonces el tema se complica y puede inducir error. Entonces, siempre son iguales esté como esté la posición del vehículo. Los montantes, vemos que normalmente hay ABC y alguno D, pero vemos que pueden haber pues, infinitos. Siempre se contará la definición del montante empezando el A por el del cristal delantero y a partir de ahí hasta que se acabe el abecedario, o si es que no continúa, ¿no? Ves la imagen esta de la limusina, pues aquí llega hasta la G, pues bueno, siguiendo el alfabeto. Aquí vemos una prueba de impacto hablando de las estructuras de los vehículos. Aquí necesitaría que estuviera alguien que me fuera... Sí. Bueno, esto es para ver, es un vehículo ya como veis del año 29, no tiene nada que ver ni mucho menos con lo que tenemos hoy en día, pero es para que veáis que en aquella época lo que se trataba era de bueno, tener un medio de transporte y los temas de seguridad nadie pensaba en temas ni de retención ni de dispersión de la energía cuando hay un impacto. Aquí, como el que dice, toda la energía que se deriva del impacto se transmite a la persona que está en el interior y veis lo que hay, ¿no? Actualmente el tema cambia. Mira, cuando haya, si acaso mírame, cuando veas un cuadradito y tal, picas dentro, ¿vale? Actualmente vemos que la evolución ha cambiado. Vemos un impacto, una prueba de impacto. Este es del 2003. Veis el vehículo que no, lo que es el habitáculo no se deforma, ¿vale? ¿Por qué? Porque la energía se disipa. En cambio, en el otro anterior se veía como en este del 95, vemos cómo, ¿vale? Se transmite al interior y todo esto repercute sobre la persona. Cuando se hacen estas pruebas de impacto, para homologar los vehículos, sabéis que tienen que pasar unas pruebas, ¿no? Estas pruebas, como vemos después, se realizan a una velocidad concreta y generalmente la prueba de impacto frontal no se realiza de forma totalmente frontal del vehículo, se hace de la mitad del que es el motor hacia un lado. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen
que un número muy importante, un tanto por ciento elevado, de los impactos frontales que se producen son mitad con mitad de vehículo. Quizá aquí es otra realidad porque son autopistas y cuando se duerme la gente sí que es posible que haya más impacto frontal. En territorios en los cuales las autopistas están dos carriles separados, es más difícil que pueda haber un impacto, pero cuando son carreteras de doble sentido, pues sobre todo en adelantamientos, pues se produce este impacto, dijéramos, de mitad y con mitad, y entonces la prueba de impactos por eso se hace de esta manera. ¿Cómo han evolucionado las estructuras? Vemos aquí un montante y esto también hace referencia, como veremos después, a las herramientas. O sea, los vehículos, los servicios de bomberos siempre vamos por detrás de la evolución tecnológica, que tanto en conocimientos del vehículo como en la evolución de las herramientas. Aquí vemos un montante B del año 87, que bueno, que esto con una multiuso, una combinada, pues lo hacíamos todo, ¿no? En aquella época. Teníamos los servicios en Barcelona, pues lo que teníamos, una combinada, abríamos la puerta, acordábamos montantes, hacíamos lo que teníamos que hacer, porque lo podíamos hacer todo por la resistencia primero y por el grosor del montante. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues bueno, con la evolución tecnológica de las estructuras, veis que ya se han ido pues convirtiendo, que no tienen nada que ver del 2004 al 87, aquí podríamos poner pues también 2011, porque no va menos, sino que va más, ¿no? Aquí veis también que hay montantes que lo que hacen es rellenarlos de espuma para evitar pues, ruidos y etcétera, etcétera, con lo cual también tiene una resistencia al corte. Y lo que se ha incorporado son, sobre todo en el tema de estructuras, son nuevos materiales como el acero alboro, que pues, son aceros muy altamente resistentes y ofrecen pues mucha resistencia al corte, sobre todo si no lo sabemos. ¿Vale? O sea, nosotros no sabemos, no tenemos la posibilidad de saber si este montante es de acero alboro o es un acero más normalillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empiezas a cortar y ves que no puedes, ¿no? El problema es que no sabemos que no podemos cortar y intentamos cortar y no hay manera, ¿no? Muchas veces os habéis visto alguna imagen, ves que está marcado el montante por la cizalla, pero no hay manera de cortarlo, ¿no? Aquí en este montante, tal como está el montante B, que está lo que está de color rosado, es lo que se llaman los anillos, ¿no? Esto veremos ahora una imagen de esto, un Volvo XC90 que vuelca, hace una prueba que de vuelco y el vehículo queda pues tal cual, ¿no? Quiere decir que no se mueve, no se deforma casi nada, muy poco, ¿no? Entonces estos anillos lo que hacen son anillos de seguridad para evitar que haya el colapso del techo y pueda afectar a las personas. Vale, pica ahí dentro, por favor. Vale. La persona no se quejó mucho, por eso aquí no se quejó. Es como se disparan los airbags de cortina y el vehículo queda algo deformado, pero no tiene... Dime. Podemos llegar casi Bueno, el siguiente punto sería el tema de los airbags. Veis que los fabricantes, como he comentado antes, apuestan de una forma muy decidida sobre los airbags. Podemos encontrar airbags de vehículos de gama alta que pueden llegar hasta 12 airbags. Empezar a imaginar dónde pueden estar colocados todos ellos. O sea que la cosa para nosotros son cada vez más dificultades, ¿no? Estructuras más resistentes, más cosas a tener en cuenta cuando tenemos que intervenir sobre el vehículo. En el año 2010, como por aquí, el 80% de los vehículos que se matricularon en la Comunidad Económica Europea pues salieran con un mínimo de 6 años. ¿Vale? Eso ya nos da a entender la dificultad se está asentando, de alguna manera. ¿Cuáles son los peligros que tiene el airbag? Pues al activarse generan una alta energía y a gran velocidad, como vemos algún vídeo también. Gran presión de sonido entre 170 y 180 decibelios. No sé si lo habéis probado alguna vez, si tenéis ocasión. Nosotros alguna vez cuando nos viene algún vehículo que lleva airbag para hacer prácticas, pues buscamos los cables, lo conectamos a la batería y lo activamos, ¿no? Y el ruido que hace realmente es un ruido pues importante. Normalmente las puertas están abiertas, etcétera, etcétera. Si te lo imaginas estando como usuario de ese vehículo, el sonido que hace, las ventanillas cerradas, etcétera, etcétera, pues bueno,
es un ruido importante, ¿no? Gases calientes que pueden llegar hasta 700 grados, esto hace referencia al airbag al generador de airbag del volante, que veremos que es diferente. Quemaduras por abrasión del cojín, muchas veces depende de la sensibilidad de la piel de las personas, cuando el roce de la piel con el cojín cuando se activa, pues puede producir pues quemaduras por fricción. Generador de gas de reacción química, tiempo de desactivación del sistema desconocido, que es otra de las dificultades que tenemos, que llegamos, como veremos después. Tema baterías, es el primer paso que tendríamos que hacer. Actualmente las baterías ya no están, al menos en nuestra realidad allí en Europa es esta, no están en donde siempre estaban, que es en el motor, ¿no? Entonces, muchas veces, y en función de la posición del vehículo, tienes que estar trabajando con el sistema eléctrico activado, porque no hay manera de sacarlo, porque a lo mejor la batería está debajo del asiento del conductor, por decir algo, ¿no? El polvillo que se genera en la activación de los airbags es irritante, ¿vale? Y puede llegar a provocar algún ataque de asma a personas que sean sensibles a esto, Lleva como un talco, o sea, no. Y eso puede llegar a producir esto en alguna persona. Aquí veis la activación de un airbag de acompañante. ¿Ha estado? Vale. Vale. Parte de esto que es importante tenerlo en cuenta. Lo que pone abajo también es una cosa que hay que memorizar y tenerlo claro, ¿no? Una lata de bebida colocada encima de este airbag, si se activa puede salir proyectada a unos 70 km/h, ¿vale? Seguramente en un accidente no vamos a poner una lata de bebida, pero sí que es un sitio habitual, y cada vez menos porque la configuración de esta parte es cada vez más redondeada, con lo cual no es como antes que era como una estantería, ¿no? Pero sí que se puede dar el caso de airbags que estén allí, que permita colocar el equipo de oxígeno, por ejemplo, la botella de oxígeno. Tenemos la persona allí, le pone el oxígeno y un sitio donde lo pones, pum, ahí encima. ¿Vale? En un momento dado, si aquello se activara y saliera proyectado el de esto, pues imaginaros lo que podría pasar, ¿no? Vale, dale a las dos. Este sería el airbag lateral del asiento. Dale. Y este sería el del conductor. Vale. ¿Cómo funcionan los airbags? Bueno, el vehículo lo que tiene son repartidos por todos sus lados diferentes sensores que están conectados a lo que se llama la unidad de control electrónica. Es el cerebro electrónico que rige y el que controla todo el sistema de airbags y pretensores del cinturón de seguridad, ¿vale? En el momento que él recibe la señal del sensor que se va a producir un impacto, envía esa señal a la unidad de control electrónica. La unidad de control electrónica lo que hace es, ya en función del sensor que le envía la señal, activar los airbags y los pretensores correspondientes. Estamos hablando de que si es un impacto lateral, pues activará los airbags laterales y casi seguro que los delanteros no se van a activar. Si es un vuelco, pues se activarían todos, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que puedes llegar a encontrarte un airbag de cortina activado y el de conductor y de acompañante no, ¿vale? Porque ha sido un impacto lateral. Al recibir la señal envía un impulso eléctrico que activa en milésimas de segundo, en primer lugar el pretensor del cinturón de seguridad y en segundo el airbag correspondiente. Por eso las campañas que dicen llevar siempre el cinturón de seguridad puesto, el airbag no deja de ser un complemento del cinturón de seguridad. No sirve de nada decir, bueno, yo tengo en el vehículo 6 airbags, no hace falta que lleve el cinturón de seguridad, porque en caso de accidente, pues los airbags me van a salvar o me van a amortiguar el impacto que pueda. No. Yo me he encontrado en servicios de ir, no llevar a la persona en el cinturón de seguridad y encontrarte el cojín lleno de sangre porque se ha partido el tabique nasal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cojín no es suficiente para absorber solo toda esa desaceleración del cuerpo, ¿vale? Entonces, primero lo que hace el pretensor es amarrar la persona y después el cojín amortiguar el movimiento hacia adelante. Pero lo que lo ata al asiento es realmente el cinturón.
Por eso es tan importante siempre llevar el cinturón de seguridad, ¿no? Veis aquí lo que es la unidad de control electrónica, que puede estar, estos son los sensores que van repartidos, se ve muy bien. La unidad de control electrónica puede estar debajo de lo que es el tablier, no sé cómo le llamáis ustedes, tablier, ¿no? De la parte delantera del vehículo, o puede estar en la parte de atrás. Se están colocados normalmente en lo que se llama el canal central, que sería entre el tablier, la parte de delante del tablier, entre los asientos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el lugar, porque es el cerebro electrónico que comanda todos estos elementos. Necesita estar en el sitio más seguro, entre comillas, del vehículo, tanto un impacto lateral, por los laterales, como posterior, como frontal. En la zona del canal central es la que realmente está más, puede recibir menos impacto, ¿no? Por eso está colocada ahí. Bueno, los generadores de gas que activan estos airbags son dispositivos de alta resistencia mecánica con capacidad de producción de un elevado volumen de gas o mezcla de gases en un breve espacio de tiempo. Existen dos tipos de generadores de gas: de reacción química o de almacenamiento a presión. Y de los de almacenamiento a presión existen otras dos clases, son los presurizados y los híbridos. Ahora iremos desglosando cada uno de ellos. El de reacción química se activa a recibir, como todos, la señal de la unidad de control electrónica. El gas producido por la combustión de las pastillas sólidas, que es benzamina de sodio. O sea, el gas que se produce para hinchar el cojín son al quemarse las pastillas que son de benzamina de sodio. El gas producto de la combustión, que es el que hincha el cojín, es nitrógeno. Veis aquí el sistema, el sensor pues envía la señal a lo que es aquí a la unidad de control electrónico, que no está aquí. Esta envía una señal a lo que es el airbag, que ahí tiene un iniciador, que lo que hace es que estas pastillas que veis aquí, esto sería la sección del airbag de un volante, ¿no? Estas pastillas lo que hace es que se queman, ahí se produce este gas que es el nitrógeno, y a partir de ahí se hincha todo esto a una velocidad extremadamente rápida, ¿vale? El tema de todo lo que veis aquí se os va a pasar en PDF. Os lo digo por si alguno si no queréis tomar nota o queréis alguna cosa especial que creáis que os interesa más, pero que sepáis que lo vais a tener, ¿vale? Aquí es lo que decíamos, altas temperaturas. Donde se producen las altas temperaturas es en este tipo de airbags, los que son de reacción química, porque aquí hay una combustión, y ahí se produce lo que es el recubrimiento, esa chapa donde va en el interior todas estas pastillas, donde se produce la combustión, está muy caliente en los momentos posteriores a la activación. Reacciona al entrar en contacto con el agua, la benzamina de sodio, ¿vale? O sea, se debe tener en cuenta en caso de incendio, ¿no? Que es tóxico por ingestión. Evitar perforar, golpear y utilizar como punto de apoyo. Eso no solo en estos airbags, sino en cualquier airbag. Para ello tendremos, como veremos después, previamente a la intervención, hacer un reconocimiento interior para saber en qué estado se encuentran, en cuántos airbags hay en ese vehículo, porque ahí se deriva mucha parte después de la intervención, cómo se tendrá que hacer, las cosas que se tendrán que tener en cuenta a la hora de cortar montantes u otros elementos. Ubicados en el airbag del volante y del acompañante. La unidad de sodio. Hola. Vale. Almacenamiento a presión. Generalmente son los airbags del laterales de los asientos y los de cortina. Hay los de cortina, que es la cortina que baja, y después hay unos que son de cilindro, que son la BMW lo utiliza, que es de la parte del montante A, sale como un cilindro, ¿vale? Que hace, pues, no es el de cortina, pero es otro sistema diferente. Todos estos pueden llevar airbag generador de gas presurizado. Esto quiere decir que en el interior hay una presión elevada. Estamos hablando de unos 300 bares. Tenemos ahora unas imágenes también del corte de un generador de gas presurizado y las consecuencias que puede tener. Contiene mezcla de gases inertes, nitrógeno, argón, comburentes como hidrógeno, mezcla de varios tipos de gases. Como si fuera una botella de un equipo respiratorio, por decirlo de alguna manera. Son 300 bares, al menos allí
En España los equipos que tenemos son 300 bares, pues imaginaros lo mismo, la misma presión en un tamaño más reducido, las consecuencias que puede tener. Se activan, como siempre, al recibir la señal de la unidad de control electrónica. La botella va sellada por encapsulamiento, que es roto de forma violenta por la acción de un dispositivo pirotécnico que activa de activación eléctrica, o sea, cuando arriba la señal se activa, etcétera, etcétera. Veis aquí una imagen, 900 bares. Así que depende del generador de gas, de la marca, etcétera, etcétera, porque esto no es una cosa estandarizada, pues podemos encontrar generadores de muy alta presión. En su momento también, cuando yo hice el curso en 2005 de instructor, cuando vino la empresa IZ, que son los holandeses, ellos hablando de la evolución tecnológica que iban a tener o para dónde iba el sistema de airbags, ellos comentaban que se estaba hablando de poner un único recipiente con presurizado que alimentara todos los airbags del vehículo. En vez de tener cada uno de forma individual su generador de gas, toda la presión estuviera en un único recipiente que diera servicio a los diferentes airbags, ¿no? Eso quedó ahí y de momento, que yo sepa, no se ha puesto en marcha. Vale. Aquí veremos diferentes situaciones de corte de generadores de gas presurizados. ¿Vale? ¿Ves? Mirad esto, que desaparece. Esto sale proyectado como un... Esto sería lo que sería una situación real. Las anteriores era para ver el generador cómo se va. Pero esto sí que sería una situación real. Yo no he visto que haya airbag de cortina, ¿vale? Corto el montante C porque necesito hacer un abatimiento parcial del techo total. Voy, corto el montante y me pasa esto. ¿Vale? Por eso ahora estoy hablando de que previamente a llegar a ese punto, alguien tiene que saber, el mando de la intervención, o hacer ese reconocimiento interior para saber qué airbags hay, cuáles están activos y, en función de la maniobra que se va a hacer, tenerlo en cuenta. Estos serían los presurizados. Ahora pasamos a los híbridos, que se compone de dos comportamientos de diferente volumen y contenido. Uno de ellos almacena un combustible que, al ser activado por la combustión eléctrica al fumante, provoca un aumento de presión que deriva en la ruptura por perforación y sale el gas, ¿no? Estos no tienen nada que ver a los otros, ¿eh? O sea, podemos encontrarnos un montante C, un montante C o en el techo, en diferentes puntos, el generador que alimenta a un airbag de cortina, y puede ser de un tipo o puede ser de otro. Eso no lo sabremos. Entonces, ¿vale? Veréis ahora la diferencia entre uno y el otro. ¿Vale? Completamente no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿Qué puede provocar esto? Pues si no lo sabemos que está, puede provocar una resistencia, porque lo que es una resistencia mayor al corte, ¿eh? Entonces la tendencia es que, aunque no tenemos esa información, antes de cortar un montante, lo que tenemos que hacer es sacar el destapizado para localizar el montante y cortarlo por arriba o por abajo, ¿vale? El generador de gas de doble etapa del airbag del acompañante posee dos recipientes. Bueno, hay generadores de gas que son de doble etapa, tanto del conductor como del acompañante, que en función del impacto, de la velocidad del impacto, se activa pues un 60% o un 100%, ¿vale? Entonces, estos llevan dos recipientes individuales, pero bueno, no es muy usual, ¿eh? Hubo una época que Fiat tenía algún modelo que eran de doble etapa, pero no es un tipo de airbag que encontremos habitualmente. Los airbags de cortina y tubular se deshinchan por enfriamiento, o sea, así como el de conductor y el de acompañante y los laterales tienen un orificio que, en el momento que ellos que se hinchan y hacen su función, al poco tiempo por esos orificios se va yendo la presión, el gas que hay dentro, con lo cual al final, cuando llegamos al lugar del servicio, vemos que el airbag está deshinchado. Los airbags de cortina no tienen este orificio, con lo cual, ¿por qué? Porque es un tema más de seguridad. Si imaginemos que es un impacto lateral o un vuelco, el airbag tiene que estar hinchado una fracción de tiempo superior al de un impacto frontal, ¿no? Entonces,
se mantiene, con que está caliente, se mantiene más tiempo hinchado y luego se va deshinchando por enfriamiento, a enfriarse el gas que hay dentro. Airbag de cortina, lateral del asiento, que es este de aquí, y puerta tubular, el que hablaba yo antes, que es diferente al de cortina. El generador del gas, como veis, va en el montante A. Bueno, ahora hemos visto qué son los airbags y ahora qué pasa cuando nosotros llegamos al lugar del servicio. Los elementos de seguridad pasiva están diseñados para activarse en el momento que se produce la colisión. Prueba de homologación en España y en Europa, 56 kilómetros por hora, las pruebas que hemos visto de impacto. Cuando vamos al accidente, nosotros, que hay personas atrapadas, esta velocidad se ha sobrepasado, pero por mucho. Con lo cual, no está probado a esa velocidad qué pasa, si funciona tan efectivamente como cuando se hace la prueba de homologación, ¿no? Hay una prueba superior, que es el EuroNCAP, ¿vale? Que es a 65 kilómetros por hora. Esto es la Asociación de Automóviles Clubs de Europa. Lo que hacen, están asociados, y lo que hacen es, cuando un vehículo sale al mercado, compran de forma anónima ese vehículo y le hacen la prueba de forma anónima de ese vehículo, la misma, pero a esta velocidad, es decir, 9 kilómetros más de velocidad. De ahí salen las estrellas, no sé si aquí también funciona así, ¿no? Pues está vehículo Ford Mondeo, 5 estrellas, que son seguridad, el tema de peatones, y eso vende, ¿no? Eso vende. Yo tengo un coche que se ha hecho una prueba superior y tal. Bueno, ellos lo utilizan en este sentido, ¿no? Pero ni 56 ni 65, la mayoría de veces que nosotros tenemos que intervenir con personas atrapadas, esa velocidad esté superada. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar lo que vemos en esta imagen. Un impacto frontal considerable, con posible atrapamiento de la persona, y vemos que el airbag del conductor no se ha activado, ¿vale? El del acompañante no se ve, pero tampoco estaba activado. Pero esto, con que llevaba el interruptor de desactivación por el tema de si pones la canastilla de los niños, o etcétera, etcétera, puedes decir, bueno, pues estaba desactivado porque yo qué sé, ¿vale? Pero el de conductor tendría que haberse activado y no lo hizo. Tampoco lo hizo un impacto frontal contra un poste o contra un árbol, y vemos tanto el airbag del volante, del conductor, como del acompañante sin activar, ¿vale? O también, lo habéis visto algún día, esta es la imagen del accidente que encontramos viniendo hacia aquí desde Córdoba, ¿no? Y el airbag del conductor salió, se desprendió, se activó porque estaba la bolsa, ¿veis la bolsa? El plástico que hay aquí es que se ha roto y la bolsa ha salido. Se arrancó del volante por la importancia del impacto, y al encenderse se quemó, ¿no? Parte de ella, ¿no? Pero miras aquí atrás, que es la parte esta de aquí, lo que hablamos antes, que la realidad es una, pero que aquí este vehículo como mínimo lleva 6 airbags, porque si lleva de cortina quiere decir que lleva de conductor y acompañante y lateral del asiento. Y el airbag de cortina, que está ubicado aquí en el montante C, como veis, estaba el airbag plegado, con lo cual eso estaba activo. ¿Por qué no se activó? Posiblemente porque dentro de los restos que había del vehículo también estaba la batería. Entonces, en el momento que la batería se fue, de alguna manera igual la unidad de control electrónica perdió ya la posibilidad de recibir energía y no se activó. Pero bueno, que veáis que, pues podéis ver que las pruebas son unas y la realidad nuestra es otra en la intervención. ¿Qué tenemos que hacer cuando no están activados los airbags? Primero, desconectar, localizar y desconectar la batería o baterías. Esto es un tema actualmente muy complicado, allí al menos en Europa, porque lo que os comentaba antes, hace 10 años, 15 años, 20 años o 30 años cuando entré en el servicio, pues desconecta la batería, todos los procedimientos hablan de lo mismo, ¿no? Primero, pues en la primera parte del procedimiento, desconectar la batería, pues abrías la tapa al motor y siempre estaba allí, siempre.
Con el tiempo fue evolucionando, empezaron a venir los Audis que empezaban a tener la batería detrás en el asiento posterior del vehículo, etcétera, etcétera. Y hoy en día, igual podríamos decir que el 50% y 50%, 50 está y el otro 50 no sabemos dónde está, porque tampoco no tenemos ninguna información. Como no esté la persona consciente y se lo podemos preguntar, o alguno de los compañeros que está en la intervención tenga un vehículo o igual, o sepa que está allí por alguna circunstancia, pues posiblemente lo que he dicho antes, vamos a tener que trabajar con el sistema eléctrico, activo. Lo podemos encontrar donde veis, como siempre, en el compartimento motor, puede estar bajo el asiento del acompañante, puede estar bajo el asiento del conductor, puede estar en la zona de los pies, bajo los pies del acompañante, o sea, lugares donde va a haber posiblemente va a haber una persona y donde posiblemente va a ser, primero por desconocimiento y después a lo mejor porque hay una persona que va a ser difícil que podamos llegar, acceder a esa batería, ¿no? Pues, asiento posterior o maletero. Hay vehículos ya de gama alta como algún BMW que llega hasta 3 baterías, ¿vale? Entonces 3 baterías, dices, ¿cuál es la que a mí me interesa? Que sería la que comanda o alimenta los sistemas de seguridad pasiva. Pues no lo sé, ¿vale? Entonces no lo sabes. O sea, que incluso con las fichas que hay, que luego veremos para dónde va el tema, fichas de conocimiento de las partes del vehículo que interesan a los servicios de emergencia, pues no está, marca que hay 3 baterías, pero no marca qué es lo que alimenta cada una de ellas, ¿no? Una vez, si hemos podido desconectar la batería, detectar los airbags que equipa el vehículo que no se han activado en la colisión, iniciaremos el reconocimiento por el volante, o sea, tiene una secuencia lógica, ¿eh? Primero el volante. Si llega el volante, miramos el acompañante. Si lleva el acompañante, miramos los laterales del asiento. Y si llega a los laterales del asiento, miramos el de cortina, ¿vale? Y donde nos paremos, nos paramos. Es decir, que si vemos que solo llega el conductor y el acompañante no lleva, pues bueno, sabemos que ahí el tema de airbags se centra en el volante. Si no, pues más que nada porque todo esto, como digo, repercute luego en la maniobra que se quiera realizar de corte de las diferentes partes del vehículo. Todos van señalizados, ¿vale? Vemos pues el volante, el acompañante, el lateral del esto, va así, es grabado, o puede ir como una etiqueta, como si fuera la de los pantalones, ¿no? Una etiqueta que pone airbag, bueno, diferentes maneras, pero es un tema que es muy rápido de realizar y de ahí se deriva toda la actuación posterior, ¿no? Veis la del airbag de cilindro que va en el montante A, está aquí marcado, y que es el de cortina, que esto no quiere decir que aquí esté el generador de gas, ¿vale? En el de cortina, ¿vale? En el de cortina, ¿no? Lleva airbag y aquí está el generador, vamos a coger el montante C, corta que el generador no lo marca aquí, no, esto no va así, ¿eh? Aquí sí que porque el generador del airbag de cilindro siempre va aquí, generalmente siempre va aquí, ¿vale? Entonces, pero de todas maneras siempre, si tenemos que cortar, tenemos que destapizar para observarlo y cortar por arriba y por abajo. Cuando son estos recipientes presurizados, si cortamos por arriba y cortamos lo que es el tubo que sale, que alimenta el cojín, no pasa nada. El problema está en cortar el recipiente, el cilindro, ¿vale? Vale. Una vez detectado, si no podemos o estamos en un tiempo, en una ciudad como Barcelona, el tiempo de respuesta estamos hablando que sería una media de 5 minutos de llegar al lugar del servicio, hay un compromiso del ayuntamiento con la ciudadanía que como máximo en cualquier punto de la ciudad debemos llegar antes de 10 minutos, pero la media estaría alrededor de los 5 minutos, ¿no? Con lo cual, cuando llegamos, generalmente el sistema ya está neutralizado, ¿no? Neutralizado quiere decir que bueno, ya se han disparado los airbags, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez detectados los airbags, mantener la distancia de seguridad para evitar padecer daños por una activación accidental durante el desarrollo de las maniobras de rescate, ¿no? Si no es posible respetar estas distancias, permanecer en la zona de riesgo el menor tiempo posible. O sea, yo llego, veo que hay un airbag de conductor que no se activa, o de acompañante, y empiezo a hacer la atención sanitaria y resulta que abro la puerta del conductor y me pongo entre el volante y la persona, ¿vale? Estoy en una zona de riesgo, porque si se activa el airbag,
yo voy a estar entre medio y lo que voy a hacer es caer sobre la persona, me va a empujar, ¿vale? Entonces, habrá circunstancias y situaciones que va a ser necesario estar en esa situación, en esa zona de riesgo, porque no hay otra alternativa. Pero hay que ser, si se está, consciente de que el tema va por aquí y estar el menor tiempo posible. Las distancias de seguridad serían las que veis aquí: 30 centímetros del volante, 50 del acompañante, 15 del lateral y 40 de cortina, ¿vale? El 50 es la mayor distancia porque es el que tiene, como veis, el mayor volumen de capacidad, el airbag, ¿no? de gas. ¿Qué significa ese, perdón, la letra que está a la derecha de Litros de capacidad del cojín, como si fuera un balón, pues la capacidad que tiene de litros de aire o del gas que corresponda. Si el vehículo va equipado con airbag tubular de cortina y no se han activado en la colisión, hay que vigilar cortar los montantes A, C y D, ¿vale? Y el techo, ya que podrían provocar explosión violenta, como hemos visto en aquellas imágenes. Para evitarlo, antes de cortar el montante que necesitemos, retirar los recubrimientos plásticos del interior del vehículo para localizar y evitar cortarlos, ¿vale? Mirar dónde puede estar. Puede estar en todos estos lugares, podríamos encontrar un generador de airbag, ¿vale? De cortina, de lateral, los que son presurizados, ¿vale? Entonces, por eso siempre es muy importante realizar ese reconocimiento interior y saber cuántos airbags lleva y luego en función de eso actuar en consecuencia, intentando localizar los generadores. No trabajar sobre los airbags o la unidad de control electrónica, está puesta está en el pilar central, es un lugar en el cual en un momento dado si hay un impacto lateral con deformación del montante B, para poner el RAM para separar, pues en un punto de apoyo, y con que llevan un recubrimiento plástico que los protege, que no vemos lo que hay en el interior, si está allí podríamos de alguna manera también pues incidir sobre la unidad de control electrónica y provocar alguna activación, no cortar ningún módulo de airbag no activado y no cortar la bolsa de los airbags frontales activados. Esto hace referencia un poco a lo que he dicho antes de los airbags de doble tapa, Si tiene doble tapa y se ha activado solo una tapa, quiere decir que hay una carga de gas todavía en recámara, que si se activara y yo corto la bolsa de aire, saldría todo el gas libremente, ¿vale? Pero ya os digo que el tema del dual, hay muy pocos y es un tema que simplemente como anécdota o por conocimiento, ¿no? Normalmente lo pone, lo que es la tapa, pone airbag, dual o alguna otra definición que se entiende que no es solo de una etapa solo, ¿no? Los demás, si molestan, pues los podemos cortar. O sea, una vez activado, pues cogemos la navaja, la cortamos, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que cortar el montante o sea, algún punto que incidiera con la cizalla el airbag de cortina, ¿vale? Tendríamos que de alguna manera intentar evitarlo, porque intentar cortar con la cizalla lo que es este tipo de nylon pues cuesta mucho, entonces es mejor cortarlo con la navaja o sacarlo, o si está el airbag de cortina, pues en vez de hacerlo, como veremos después, en V invertida en el techo, pues hacerlo, dijéramos, paralelo a lo que es el techo, para evitar no cortar el cojín del airbag. ¿Por qué se pueden activar posteriormente los airbags? Una vez se ha producido el accidente y se pueden activar de forma espontánea. Cortocircuito de las conexiones activas, si no se ha podido desconectar el suministro eléctrico, manipulación directa del iniciador, fuertes campos magnéticos generados por móviles, líneas de alta tensión o equipos de radio, aquello que la energía que produce cuando vamos a repostar combustible a una gasolinera, pues los móviles en principio, nadie hace caso porque todo el mundo está hablando por el móvil, ¿no? Pero que es un poco el tema que las ondas electromagnéticas que produce podrían producir en una gasolinera pues el incendio de los gases que salen del depósito, porque es una fuente de ignición, etc. Incluso podrían, según dicen, además esto lo que nos explicaron en su momento, que podrían activar lo que es
los airbags, ¿no? Manipulación de la unidad de control electrónico, vigilar que no, en ese pilar central, no poner ningún cilindro. Golpes o presión sobre los sensores del vehículo. A mí me ha pasado hacer una práctica, no desconectar la batería en un vehículo, abrir la puerta y oír un ruido diferente, como una pequeña explosión, y ver que se había activado el precursor del cinturón de seguridad, ¿vale? Porque estábamos trabajando sin desconectar la batería, porque era una práctica concreta, ¿no? En caso de incendio, por la influencia del calor sobre el módulo del airbag. A partir de 170 grados de temperatura, el airbag se activa. Hay una imagen de un vehículo, pues por Canadá, un sitio de nieve, porque es de noche y nieve. Y se ve, una vez está el vehículo ya extinguido, un agujero en el techo. En el techo, un agujero. Y es el airbag que salió proyectado, se arrancó, como el que hemos visto del accidente de otro día de Córdoba, se arrancó por la temperatura, rompió la chapa del techo y se fue a parar pues 20-30 metros más para allá, ¿no? Esto en caso de incendio ya sería otro tema, ¿no? En caso de incendio, todos estos elementos de seguridad pasiva, o sea, todo el tema de airbags y tal, también nos pueden tener su incidencia en una extinción, ¿no? Bueno, esto es la famosa imagen, yo supongo que alguna vez la habréis visto, ¿eh? ¿Le das a la de la izquierda? ¿Le das? ¿Vale? Es una imagen que tiene muchos años, pero es la única documentada de la incidencia de estos elementos sobre el vehículo, ¿no? sobre los bomberos, ¿no? Veis el vehículo, es un vehículo que, tal como está en la fase de trabajo que está, quiere decir que lleva mucho rato, mucho tiempo allí, porque el vehículo está sin techo, que ya tienen su tiempo de trabajo, y se activa, ¿vale? Accidentalmente. Bueno, lo que hablábamos, pues evitar, si no se ha activado, pues evitar estas situaciones, ¿eh? Si el sanitario que está aquí, que lo tiene más cerca, pues lo puede hacer por el otro lado, o aquí estar el mínimo tiempo posible, o hacer una atención, pues bueno, por detrás ayudado con alguien, y por el lado del conductor, pues bueno, siempre cerca de lo que es la cabeza, respetando la zona de seguridad, ¿eh? Siempre que no se haya desactivado la batería, que este es otro problema de decir, bueno, la batería normalmente, un número muy elevado de vehículos, cuando desconectas la batería, en pocos segundos queda neutralizado el sistema, ¿eh? Pensar que la unidad de control electrónica, cuando desconecta la batería, queda con carga, porque tiene unos condensadores que mantienen la tensión durante unos segundos, ¿eh? Como lo que pasó en el accidente este que he comentado, de Córdoba. La batería, si sale proyectada, de alguna manera, tiene que tener energía suficiente para activar lo que necesite activar, ¿no? Aquí en este caso no pasó, pero los estudios, los ingenieros, lo hacen con esta idea, ¿no? Bueno, lo que hablaba, tenemos una cantidad importante ya de airbags en la calle, pero pica las tres, la de arriba, la de abajo y la otra de atrás. Pero vemos que hay otras posibilidades, ¿no? Ya está, ¿vale? Ellos con que ven que esto es la panacea, esto es la solución a toda la seguridad de las personas, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que investigan sobre ello. De estos tres que pone que es de futuro, el de abajo, el de rodillas, esto es una realidad ya, ¿eh? O sea, cuando vemos un airbag en las publicidades, que el número de airbags es impar, quiere decir que lleva airbag de corte, de rodillas, porque solo lo lleva el del conductor, ¿vale? Este es del cinturón, sí. Y este es uno que a nivel de intervención sí que sería una cosa también interesante, ¿eh? Actualmente, con el tema de pedales, para evitar que el pie quede atrapado, lo que hay son pedales colapsables. Es decir, que mientras trabajan de forma normal, ¿no? Haciendo su recorrido, pues funcionan como han de funcionar, pero en el momento que hay una fuerza superior, porque el accidente a la hora de frenar o a la hora de que se va a producir el impacto, que hay un desplazamiento, lo que hace es lleva como un seguro, lo que es que se rompe y el pedal queda como loco, ¿vale? Entonces, para evitar que el pie se ponga entre los pedales y quede atrapado, ¿no? Que es, con un impacto frontal, pues es lo habitual, que después queda la persona para sacar cuesta, ¿no? ¿Vale? También veis aquí unos de cadera,
o estos de asiento. O sea que esto de momento no tiene fin, ¿no? Ellos van investigando y seguro que, te digo, hace unos años era una idea, un proyecto, y ahora ya está. Que también es un sistema, dale a este. Es un sistema que también un poco que tiene su... Dale a este. Tiene... Sí. Mirar la cadera, lo que hace, el movimiento de la cadera sí que no se va a impactar, no va a impactar contra las rodillas, pero el movimiento que hace es un movimiento un poco antinatural. El cuerpo va para adelante, la cadera va para atrás y dices, bueno, puede provocar incluso una luxación de fémur o alguna cosa de este tipo, ¿no? Los airbags del futuro, bueno, lo que hemos comentado, lo que he dicho antes, los 800 bares, etcétera, esto es una idea que quedó ahí en el aire y seguramente pues una cosa que podría pasar en el futuro. Si van incorporando tantos airbags, van a tener un problema de espacio, de que no van a poder encaber todos los airbags, los generadores y todo esto, entonces tendrán que buscarle una situación, una alternativa que podría ser esta, ¿no? que vemos aquí. Lo que decía antes también, que los vehículos de gama alta podemos encontrar vehículos de 12 airbags. O sea que si empezamos a contar, casi no me salen los números, ¿no? Porque es bueno contar de todo lo que hemos dicho, o sea, pero existen, es real esto. Bueno, la segunda parte del tema de suba pasiva que también nos interesa son los pretensores pirotécnicos de los cinturones de seguridad, ¿no? Están ubicados en el montante B, ¿vale? Puede estar en la parte baja, en la parte media, en diferentes lugares, o entre los asientos. Entre los asientos va conectado. Funcionan igual que el airbag. He dicho que funcionan previamente a la activación al hinchado del airbag. Es decir, que la unidad de control electrónico primero envía esa señal al pretensor, tiene una pequeña carga que es de pólvora, que sería menos de 1 gramo de pólvora, ¿vale? Que en el momento que recibe la señal se enciende, provoca una explosión y eso provoca que haya pues un retraimiento, o sea que el cable que hay se retraiga y el cinturón quede ajustado, ¿vale? Se retrae entre 10 y 15 centímetros. Ahora vemos una imagen. El sistema sería este. Impulso eléctrico, aquí tienes la carga pirotécnica, se produce aquí la explosión, aquí en este punto se produce una sobrepresión que hace que el pistón tire para arriba y el cable, tire del cable y haga que retraiga el cinturón, ¿vale? Aquí sería el mismo sistema, pero en el que está entre los asientos. Dale a esta, a la del señor. ¿Vale? Cuando se activa, hace esa función. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que también que si no se ha desconectado la batería, ¿vale? El sistema está activo, y no solo los airbags, sino el pretensor también. Si nosotros llegamos y tenemos la persona con el cinturón puesto, en el momento de abrir, lo que os he comentado, en una práctica me ha pasado, abrir una puerta y activarse. Porque el sistema está activo, los sensores detectan que hay allí algún movimiento y se activa. Entonces, si la persona está ahí, le retrae y tiene el cinturón puesto, le retrae el cinturón, ¿vale? Entonces, nosotros llegamos, está en esta posición, si está colgada, de alguna manera el cinturón nos puede ayudar, de momento, a aguantarla, está colgada el cinturón porque el coche está volcado, ¿no? Pues está en esta situación, sería prioritario ya sacarle el cinturón para evitar no activarlo nosotros durante la actuación si no hay posibilidad de desconectar la batería, ¿vale? Si encontramos airbags activados en el interior del vehículo, los pretensores siempre habrán actuado, estarán inactivos. Solo que haya en caso de que el vehículo se lleve un airbag, el del conductor, si se ha activado y llevamos la bolsa fuera, ya nos preocupamos del tema de los pretensores porque previamente que se ha hinchado el airbag se habrá activado el pretensor, ¿vale? Para evitar cortar el retractor y el refuerzo del anclaje del cinturón y no afectar a la carga pirotécnica, hay que cortar el montante B, la talonera de la forma que veis, en B baja, y por la parte superior lo más próximo al techo, ¿vale? Primero siempre cortaremos la parte baja, esto es para sacar, de ahí se derivan maniobras, después podemos ver alguna maniobra de extracción de puerta con montante conjunto, etcétera, ¿no? Pero que aquí lo que hacemos primero siempre será cortar abajo, hacer la B baja. Lo que hacemos es salvar
el anclaje, el tornillo de anclaje del pretensor del cinturón de seguridad, lo salvamos, y después cortamos el de arriba. Siempre en esta secuencia, primero abajo y después arriba. ¿Por qué? Porque si yo corto primero arriba, después cuando corto abajo, el montante hace esto, se sale hacia afuera. ¿Vale? Entonces yo primero corto abajo y luego corto arriba y después lo bajo. Si nos sale bien, y depende del vehículo, que esto no sale bien porque depende del vehículo, la anchura del montante, de la base del montante, etcétera, etcétera, pues lo que haría sería lo que lo sacaríamos entero. Si no podemos sacarlo porque la cizalla no nos da a solapar corte con corte para hacer el corte completo, pues lo bajaremos y luego acabamos de rematar por arriba. ¿Vale? Aquí arriba veis cómo están cortando, ¿vale? Si no lleva airbag de cortina, lo que tendríamos que hacer es el corte igual pero invertido, en B baja pero invertido, como si fuera en punta de flecha, con el techo. ¿Por qué? Pues para no dejar ningún trozo de ninguna sección de montante que después, si no podemos proteger, porque además es una zona de proteger complicada porque no hay nada que podemos poner, pues allí es una zona de riesgo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si lo cortamos en B baja invertida, pues el corte queda medido en el techo, queda pues bueno, en una zona, el corte mucho más seguro, ¿no? Aquí serían los diferentes elementos que veis lo del anclaje del cinturón de seguridad en la base. Al hacer el corte así, pues lo podemos salvar. En el interior podemos encontrar el refuerzo del cinturón de seguridad, del anclaje, ¿vale? Podemos encontrar el paquete del cinturón de seguridad, por aquí iría por fuera lo que es la correa, y esto puede estar aquí o puede estar aquí, ¿vale? Con lo cual, si nosotros queremos cortar, como a veces se hace, ¿no? Es decir, cortas el montante y lo cortas por aquí. Primero que si lo cortas por ahí vas a tener luego, si haces una extracción lateral, sacas la puerta, etcétera, etcétera, vas a tener un obstáculo. Entonces, cortar por cortar, pues cortémoslos bien y siempre a favor nuestro. Que esto es también una cosa a tener en cuenta, ¿no? Aquí en estos días se ha hablado de que cuando hacemos las cosas hay que hacerlas pensando para dónde vamos. Si vamos a hacer una extracción lateral, pues siempre tenemos que hacer el corte, aunque a veces nos cueste más, pero siempre a favor nuestro, que nos represente que queden los menos obstáculos posibles, porque luego nos va a beneficiar a la hora de hacer la manipulación de la víctima, ¿no? Bueno, y finalmente el tema de los ROPS, que veis, la definición es Rollover Protection System, exclusivamente en vehículos descapotables. Lleva este distintivo, el ROPS o RPS, puede no llevar ningún distintivo, también los hay. Sistema discreto en el interior del vehículo, se activa en el accidente de situación crítica con un gran impacto de inclinación del vehículo. A partir de 35 grados de inclinación del vehículo detecta que ya puede volcar, con lo cual ya se activa para evitar el vuelco que quede. Simplemente es dejar una célula de habitabilidad, una zona de seguridad, para que los ocupantes no resulten aplastados. Esto funciona de que entre lo que es el ROPS y lo que es el cristal, el marco del cristal va reforzado, lleva un tubo interior, no es como un coche normal que es, pues bueno, plancha y está hueco por dentro, ¿no? Sino que lleva un tubo de refuerzo que pueda soportar el peso del vehículo, del motor, porque es donde se va a apoyar, en el cristal, en el cerco del cristal y en la parte de atrás del ROP. Y delante es donde hay más peso, que es donde está el motor, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis la sección? Dale ahí. Claro, esto, imaginaos la situación, vehículo descapotable, ¿cómo le llamáis? El que está detrás, el que está de cabeza de la víctima, está apoyado encima del baúl, lo está aguantando, ¿vale? Y en un momento dado pasa esta situación, ¿vale? ¿Veis lo que decía del cerco, o sea, del marco del cristal, ¿vale? Dime. No lo entiendo. Sí. Pero lleva el tubo en el interior para tener esa posibilidad. Sí. Perdón, una pregunta. Usted ahí decía que no es pirotécnico. No, es mecánico. ¿Cómo se activa? ¿Cómo? Es mecánico.
¿Es mecánico? Sí, ya una señal que tampoco sé muy bien cómo va. Ah, ok. Vale, o sea, te soy sincero. A ver, No, lo para único que saber me cómo- dices es mecánico, ¿vale? Es mecánico, no es pirotécnico, quiere decir que no hay una explosión como en el pretensor del cinturón de seguridad o el otro, pues bueno, algún tipo de señal llevará que activa pues alguna cosa. Para saber dónde puede estar el punto vulnerable, Dime. para saber dónde puede estar el punto vulnerable de activación al momento de estar trabajando, como dice usted. No lo sé, no lo sé. También es una vez, yo simplemente es decir, esto existe, ¿vale? Y hay que ir con cuidado. O sea que si tú lo ves no es activado, pues hay una zona de seguridad, pues bueno, igual que hay con los airbags, que aquí no te podías poner detrás de la víctima si es que hubiera, o incluso en el momento de hacer la extracción, que se hiciera por atrás, pues tener en cuenta esto de que en un momento dado podría darse. Entonces variamos y hacemos una extracción lateral, por decir algo, ¿no? Para variarlo. Existe otro que no hay que confundir, ¿vale? Que sería esto. Esto también sería unos ROPs, pero estos son fijos, ¿eh? O sea, y no hay que confundirlos con los otros. Los que son ROPs, digamos, desplegables, no se ven, van tapados con un cojincito que parece que, como con una tapa, como si fuera el tema de los airbags, y no se ven. Estos que se ven, que son fijos, esto es una barra curvada que en un momento dado, si nos molesta para la maniobra, pues la podríamos llegar a acordar y no tiene ningún riesgo más, simplemente la resistencia que puede tener ese elemento, ¿eh? Bueno, las columnas de dirección, otro elemento a tener en cuenta, ¿eh? Antiguamente eran barras fijas, ¿vale? Era una barra que iba hacia el motor y eso tenía sus riesgos, ¿no? Hablamos de que la maniobra esta que algún día en alguna de las ponencias ha salido, de trabajar con las cadenas. Esta era una maniobra que se hacía entonces, hace años, cuando las barras eran así y había el peligro de que en el momento que trabajabas pudiera entrar la barra, se rompiera y entrar la barra al interior del vehículo, afectando a la persona, ¿no? Actualmente las barras son regulables, o sea, los que son los volantes son regulables y en altura y profundidad, colapsables de manera que en caso de impacto frontal se reduce la longitud total de la misma, o articuladas, o sea, ya son diferentes, con lo cual en un impacto frontal se van rompiendo por diferentes partes y no tiene esa incidencia que tenía años atrás, ¿no? O en vehículos que eran de aquella época, que salimos a la calle y los vemos todavía, ¿no? O sea, que eso es así. Otro tema a tener en cuenta y muy importante, y que a veces no se le da la importancia que yo creo que merece, es el tema del tratamiento de los asientos. Muchas veces lo que nos centramos es en hacer maniobras exteriores del vehículo de generación de espacio, pero yo siempre digo que hay dos tipos dentro de una actuación. Posiblemente pueda haber hasta dos maniobras diferentes. Una sería la generación de espacio para sacar la víctima y después el trabajo sobre los asientos para facilitar esa extracción, ¿vale? Entonces, tener conocimiento de cómo funcionan los asientos, cuáles son sus estructuras y cómo podemos trabajar sobre ellas para favorecer la extracción de la mejor manera es interesante e importante, ¿eh? Después veremos también sobre los asientos de atrás, cómo se tiene que trabajar. Si es necesario forzar el abatimiento del respaldo del asiento, cortar en primer lugar la tapicería, ¿eh? No es aquello de decir, bueno, corta el asiento, corta el asiento. Cojo la cizalla y sobre la tapicería corto. No. O sea, tenemos que ver lo que hay dentro de esto. Entonces, con la navaja, cortar en primer lugar la tapicería, observar la estructura y el posible cableado interno, si es que lleva airbag de lateral, ¿vale? Y entonces detectar dónde podemos cortar. Hay diferentes tipos de estructuras, como esta que es de perfil metálico o esta que es tubular. Solo una cosa, ¿ves dónde está marcado el corte? Que es la parte RIP. Dices, bueno, si yo lo que quiero es abatir el respaldo, ¿por qué lo corto tan arriba? Si yo quiero cortar lo que es la bisagra del asiento, es muy difícil cortarla, porque es un tipo de material de acero muy, muy resistente, y entonces cuando vas a las quieres cortar con la cizalla, no hay manera, se te da la vuelta y es muy difícil de cortar. Entonces, siempre tenemos que buscar las partes más débiles. En este caso sería un poco más arriba, que esto ya es, dijéramos, plancha o tubo, como en este caso, y cortarlo. Si la cizalla, en caso de que sea una cizalla, una mini cizalla, que la hoja es corta, no nos da para toda la amplitud del montante, o sea, del perfil, lo que tenemos que hacer es, pues primero hacer
un corte arriba, un corte abajo, sacar esa porción para acabar luego de introducir la cizalla pequeña y cortar. ¿Vale? Para este tema, las cizallas pequeñas, las mini cizallas van muy bien. Para todo esto, lo que son apoyacabezas, pues los podemos sacar y lo cortamos. Son perfiles pequeños que va muy bien, y además de cuando trabajas con ellas no es lo mismo que trabajar con una cizalla que pesa 15 kilos o más. Aparte de la dificultad del volumen, etcétera, etcétera. Hay dos tipos de sistema de abatimiento, que sería no, aquí no hay nada, el manual, una palanca puede ser, la rueda, puede ser diferentes sistemas, o eléctrico, tipo de vehículo, pues de una gama, pues ya que el sistema pues sea de eléctrico, pues bueno, eso pues tiene sus dificultades. Otro elemento también a tener en cuenta y muy recomendable de eliminar cuando se va a tratar a la víctima es retirar el apoyacabezas. Estamos hablando de si yo voy a poner a coger la cabeza a este señor que está dentro del vehículo, si tengo un obstáculo que me lo está haciendo, primero que tengo poca visibilidad y encima tengo un obstáculo, pues vale. Si lo saco, la cabeza le queda totalmente limpia y luego a la hora de poner el collarín, pues me va a ser mucho más fácil porque voy a tener todo su cuello a la vista. No voy a tener ningún obstáculo. Si se puede sacar de forma manual, se saca de forma manual, si no, pues se procede a cortarlo con una mini cizalla o con algún elemento. Otro tema a hablar es el tema de los cristales. Ayer ya se comentó Gonzalo el tema este del entramado de cinta adhesiva para que luego cuando se rompe pues salga como si fuera una tela, ¿no? Hay otros sistemas que es pues bueno, romperlo directamente, ¿vale? Con el rompecristales este que veis aquí. Nosotros el que tenemos allí en el servicio es este que va en el vehículo. ¿Por qué este? Porque en lo que son punteros consideramos que hay un cierto riesgo. O sea, primero, en el momento que percutas, si según cómo lo haces, la mano se te va para adentro, ¿vale? Porque no aguantas, rompes y entonces se rompe, pasa, rompes el cristal, vas protegido, pero te cae todo encima. Entonces en el momento de romper, siempre como se tiene que romper, sería si tenemos la ventana, ¿vale? No golpear aquí en el medio. Si yo con esta herramienta quiero golpear aquí dentro, aquí en el medio, voy a empezar a golpear y me puede venir hasta la duda de decir, bueno, este cristal es laminado porque no se rompe, ¿vale? Que cuando no lo es, pam, 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 y rebota. No hay manera. ¿Por qué? Porque aquí todo el golpe que estoy haciendo, toda la energía, toda la fuerza que estoy haciendo se va disipando porque fimbrea, es el punto que más absorbe el impacto. Entonces, ¿dónde tengo que cortar? ¿Dónde tengo que romper? Tengo que romper o aquí, tengo que hacer el golpe. ¿Por qué? Porque el cristal está aquí más firme y está en la parte alta. Yo rompo, se rompe y si cae todo para abajo, ¿vale? También, si aquí tengo el montante B y aquí tengo el montante C, si yo lo rompo así, el montante me sirve de protección para que la mano no se me vaya para adentro. Podría también romperlo así. Lo rompo aquí, es el lugar adecuado, pero en el momento que se rompe, la mano se va para adentro. Entonces, siempre buscar un elemento que nos aguante en la mano, que serían los montantes, tanto uno como el otro, ¿vale? Luego están los cristales laminados, que son, como se dijo ayer, la compañera, que está por allí, compañera, bueno. Son dos láminas dos cristales que van pegados a una lámina de plástico translúcida. Técnicamente se llama este plástico el PVB, polivinilo de butirol, un nombre un poco complicado, que por la temperatura del proceso de fabricación, el plástico este es blanco, pero el proceso de fabricación con la temperatura se vuelve transparente, ¿vale? Entonces vemos cómo queda. Esto es un cristal pues, de un accidente, veis que esto es el trozo de plástico y el trozo de cristal y por el otro lado, pues lógicamente el otro trozo, ¿no? ¿Cómo podemos detectar cuando un cristal es laminado? Mirando el símbolo de homologación del cristal, al menos ahí en Europa es así, y veremos que encima del símbolo de homologación, veis aquí E y un número, hay dos rayitas inclinadas, ¿vale? Eso es el símbolo de que ese cristal es laminado. Solo en el del delantero, si el vehículo es todo laminado, solo es en el delantero, ¿vale? Si es en todo el resto, lo detectaremos en el momento de querer romperlo,
que veremos la señal que hace, que es diferente a lo que es el securizado, ¿no? Entonces, vemos los diferentes... las diferentes maneras de sujetar el cristal en el vehículo. Este sería el que habló también ayer Gonzalo, ¿no? Comentó. Lleva un junquillo de plástico que con la navaja se recorta toda la goma, se saca el junquillo, se recorta la goma, ¡pum!, le damos el golpe, sale el cristal entero, ¿vale? Este sería el calzado, y el cristal laminado pues sería el que va pegado a la estructura del vehículo, ¿eh? Es el cristal, va pegado con un adhesivo muy potente, o sea que no está contemplado dentro de los protocolos de actuación cortar ese adhesivo y sacar el cristal, porque es muy complicado. Y entonces veremos otras maneras de hacerlo, ¿vale? El laminado, para extraerlo, como comentaba ahora, se tiene que cortar como cualquier elemento, como cualquier otra parte del vehículo, como si se tratara de plancha. Nosotros, ahí en Barcelona, veis que es un laminado esto es un Citroën C4, que es ahí en Europa, España, es un vehículo de gama media, ¿vale? Que de serie sale, si lo pides, con todos los cristales laminados, ¿vale? Tú es un utilitario, por decirlo de alguna manera, tú te encuentras allí, vas a romper el cristal y te encuentras que no hay, ¿eh? O sea, la manera de detectarlo es la forma que en el momento que picas sobre el cristal tienes que saber lo que te está diciendo el cristal, por decirlo de alguna manera, ¿no? De qué tipo se trata. Entonces, nosotros hace años incorporamos en el servicio la sierra de sable, como una herramienta para poder cortar el cristal y otras partes del vehículo, y como veremos unas prácticas que hay, unas maniobras que se hacen con la sierra de sable, y es una herramienta que no tiene la intención de eliminar, ni mucho menos, las herramientas hidráulicas, porque cada una tiene su función, pero sí que es una herramienta muy asequible, porque estamos hablando de 300 euros en España, cuesta una herramienta de estas, y lo que es una herramienta que te va a complementar en un momento determinado a las herramientas hidráulicas. Pensar que hay maniobras que se puede trabajar, dar más velocidad a la maniobra trabajando con un lado del vehículo con herramientas hidráulicas y con el otro lado del vehículo con la sierra de sable, con lo cual estamos trabajando con doble herramienta y dándole más velocidad a lo que es la intervención, ¿eh? Entonces, la sierra de sable para el tema del cristal es muy muy importante, siempre que se trabaja con el cristal laminado, trabajar con protección de las vías aéreas, de la vía aérea, ¿eh? Porque el polvo que de cristal, si se inhala, queda depositado en el pulmón y no se elimina, ¿vale? Con lo cual es muy muy importante, ¿eh? Se haga con la sierra de sable, se haga con una sierra manual de las otras que hay para cortar el cristal. El momento que se corta el cristal, sea de la manera que sea, protección de la vía aérea, ¿eh? Esto es llevar un boco nasal de estos en el bolsillo del chaquetón y te la pones en el momento, tanto el que está trabajando como el que esté por allá al lado, ¿vale? Bueno, generalmente son todos cristales delanteros o en menor número, y en algunas ocasiones, ¿vale? Todos los del vehículo. La señal que el cristal nos está diciendo que no es securizado y no se va a romper dándole un golpe, sino que hay que cortarlo, ¿eh? Yo le doy aquí con el martillo, ¡pam!, y queda marcado, y hace dijéramos estas estrías, estas marcas, ¿no? Esto quiere decir que es laminado, ¿eh? Probarlo el día que hagáis una práctica, haces un cristal, o romper y pegar en el golpe en el cristal laminado delantero y veréis cómo se comporta, y es esto, ¿vale? Si fuera así, tenemos un problema, porque no se va a romper, ¿eh? Tenemos que acceder dentro del vehículo y normalmente siempre rompes un cristal, normalmente siempre es más alejado para que pueda entrar rápidamente el sanitario, etcétera, etcétera. Si tenemos que son laminados, tenemos un problema que nos va a costar más, pues tendremos que, con la sierra de sable, sabiendo que es laminado, pues cortarlo o romperlo. Otro sistema sería romper el cristal con un martillo que quedara como esta situación que vemos aquí, y después sacarlo del marco e introducirlo para adentro, ¿vale? Esta sería la forma, ¿vale? Le quitas la resistencia, su forma al cristal, queda como una tela, ¿eh? Porque está pegado a la lámina que hemos dicho, y entonces lo que haces es sacarlo del marco y meterlo para adentro, ¿eh? Sería una forma manual, ¿eh? Si no tenemos otra herramienta, de hacerlo, ¿vale? Otra sería hacerle un agujero con la sierra de sable, pues bueno, cortar. Cuando cortamos esto de esta manera, tenemos que montar
sobre el montante, porque hay la guía, que tenemos que tirar un poco, no llegar solo hasta el montante, al marco, quiero decir, sino que pasar un poco para acabar de romper el cristal, cortar el cristal. Hacemos esto, podríamos sacarlo y le sacamos el cristal hacia abajo. Otros sistemas que hay, pues bueno, esta es la sierra manual, esta la habéis visto alguna vez, ¿vale? También con esto hay que llevar buconasal, protección de la vía aérea. Existe, pues bueno, otros sistemas así un poco más diferentes, y esto es una herramienta que nosotros en su momento, antes de la sierra de sable, tuvimos en el servicio, que es como una cizalla para cortar el cristal, ¿vale? El concepto está muy bien, porque es como una carra que vas haciendo y va cortando, y todo el polvillo que va generando lo va manteniendo en un cajoncillo que lleva, en un recipiente, ¿vale? Pero tienes un problema que para cortar el cristal laminado tienes que primero cortar con la cizalla el montante A por dos lugares para darle paso a la herramienta, llegar hasta el otro lado, cortar también para que salga la herramienta, con lo cual tienes que hacer 4 cortes con la cizalla y después el corte con el cristal. Entonces cuando vino esto no era operativo, y entonces cuando con la sierra de sable esto ya quedó apartado, porque es cortas montante A, cristal montante A, en menos de un minuto tienes el cristal ya fuera. Vale. ¿Habrá en el futuro respuesta a todas estas dificultades que nos encontramos cada día en las carreteras por desconocimiento de los vehículos? Bueno, en Francia el grupo PSA, que es Peugeot, Citroën y Renault, pues a través del Ministerio de Interior de Francia, pues, y con colaboración con los bomberos, hicieron estas fichas, ¿no?, de información, en la cual pues está, pues, ¿veis?, señalizado el tipo de combustible que lleva, la batería, etcétera, etcétera, ¿no? Dime. Sí, pero ahora viene. Es aquí, ahí lo tienes. Hay un programa que se llama Moditech, que es holandés, ¿vale?, que lo que hacen es pues lo mismo, las fichas de intervención de los vehículos. Esto es una empresa privada que se dedica a este tema y vende pues lo que es un tablet, con lo cual ahí están medidos por marcas, modelos, años, etcétera, todos los modelos de vehículos, ¿no?, y lo van actualizando. Y luego salió hace poco, se presentó ahí en Barcelona, en el RAC, que es el Real Automóvil Club de Cataluña, lo que es la hoja de rescate, que simplemente lo que han hecho es hacer una página web que te dirige a los fabricantes, a las marcas de vehículos, y allí ellos ponen lo que quieren. O sea que yo, por ejemplo, mi coche, pues el coche que tengo actualmente, voy a mirarlo y hay un modelo, el mismo modelo, pero no el mismo modelo, pero otro tipo, con lo cual lleva más sistemas de seguridad del otro que el mío, con lo cual, pues bueno, es un tema que sí que nos sirve un poco a los equipos de emergencia para tener conocimiento de los vehículos que vayan poniendo más actuales, años 2011 y futuros, pues ver cuáles son las tendencias, ¿no? Lo que hablaba, yo lo de la batería lo descubrí aquí hace, pues eso, 5 o 6 meses, ¿no?, cuando presentó esto, porque vi una ficha del BMW con 3 baterías y fue ahí cuando me di cuenta, ¿no? O sea, hasta ahora mi idea era de que como máximo habían 2 y ahora resulta que hay 3, ¿no? Como información, pues nos va de alguna manera bien, ¿no? Nosotros como APRAD, en su momento cuando nos organizó APRAD, uno de los temas que queríamos solucionar era este. Entonces entramos en contacto con la Dirección General de Tráfico, los fabricantes, la Asociación de Fabricantes, una fundación que hay que depende de los fabricantes, y se montó una comisión para poder tener los bomberos una aplicación que sería básicamente la Moditech, ¿vale? Las fichas serían de Moditech, pero con una particularidad que era que en el momento que nosotros llegábamos al lugar del servicio, o previamente si se nos comunicaba, marcabas la matrícula del vehículo y salía automáticamente la ficha, ¿vale? Entonces, eso era lo definitivo. Para nosotros, para los servicios de emergencia, era lo definitivo. No dependías del sistema, es decir, busco la marca, Renault, el vehículo, un Clio del año 2005 y allí va saliendo, ¿no?, paso por paso, ¿no? Te lo permitía si no había cobertura, pero si no, tú marcabas la matrícula. Entonces hubo un problema que la Dirección General de Tráfico no dejó vincular las matrículas con este sistema y ahí se acabó el todo. Pero bueno, la idea la teníamos y el proyecto se hizo y se hizo la fase de pruebas, solo que quedó ahí muerto en ese punto, ¿no? Bueno. Y luego hemos hablado de la seguridad primaria, la seguridad secundaria, ¿vale? Y ahora últimamente se ha incorporado lo que se denomina seguridad terciaria, porque parece
o parecía en ese momento, de que en el momento que se produce un accidente, solo hay, pues bueno, el accidente, los muertos y se ha acabado. O muertos o heridos, ¿no? O las personas afectadas, ¿no? ¿Y los bomberos qué? ¿Y la policía qué? ¿Y los servicios de médicos qué? ¿No? Y los que vienen en la grúa, pues bueno, quedó contemplado en lo que se denomina seguridad terciaria, que forman parte de este grupo todos los servicios que intervienen en un accidente de tráfico con la finalidad de retornar a la normalidad la vía afectada por el accidente, ¿no? Tales como bomberos, policías, sanitarios, servicios de carreteras, servicios de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se nos empieza a tener en cuenta, dijéramos de una manera, ya dijéramos, pues bueno, escrita, que hasta ahora no hace mucho, está un par de años como mucho que se ha empezado a hablar de la seguridad terciaria, que hasta ahora no se había hablado. Bueno, pasamos ahora a los materiales de estabilización y hablar un poco de estabilización. Básicamente eso todos lo que se os ha hablado ya es lo mismo, Puede haber algún pequeño detalle, pero no voy a decir muchas cosas diferentes. Materiales de estabilización, pues bueno, pues las cuñas escalonadas, que pueden ser de polipropileno o pueden ser de madera, que se las fabrica uno, ¿no? Que esto no cuesta nada y se puede hacer y la función la realiza igual. Cinchas de nylon, que vemos aquí. Puntales de estabilización y elevación, estos son los que tenemos nosotros en el servicio, son puntales que tienen estas dos posibilidades, con lo cual incorporamos también un puntal que en un momento dado nos puede servir como RAM, ¿vale? En una maniobra de elevación de un vehículo, veremos una película. Tablones de madera, etcétera, etcétera. Todo esto, sea de una manera como los que tenéis aquí en Bentville, ¿no? Los puntales de estabilización inclinada, que se los han fabricado y de una forma muy buena, ¿no? Y hace la función que tiene que hacer. Tanto los escalonados que hay comercializados o se pueden hacer con madera y también hacen la misma función. O sea, es un material que es fácil de poder tener. Es decir, no hay que hacer un gran dispendio económico de decir, no, me puedo llevar una casa y que me lo traigan todo. No, yo todo esto me lo puedo hacer, lo puedo llevar para poder trabajar con los vehículos estabilizados, ¿no? Vehículo estable, pues para tener claro el tema de estabilización. Tenemos que tener claro que un vehículo inestable es igual a un vehículo inseguro para trabajar en él. Esta es la idea que nos obliga a estabilizar los vehículos y nos da pie a todo lo que viene ahora. Maniobras básicas de estabilización. Está claro que lo que no podemos hacer cuando se da una formación es recrear todas las posibles estabilizaciones que podemos encontrarnos en la vida real, en una intervención real. Entonces tenemos que partir de una base, de un conocimiento mínimo de 3 posiciones básicas, que serán las que están descritas aquí, para tenerlas claras y a partir de ahí, pues variar en función de lo que nos encontremos. Pero estas 3 posiciones las tendríamos que tener pues interiorizadas y saber hacerlas de una forma correcta, ¿no? Son la estabilización del vehículo en posición de marcha, ¿vale? Que vemos aquí, vehículo en posición volcado lateral, aquí o aquí, o estabilización del vehículo en volcado total, como podría ser este. Cuando hablamos de vehículo en posición de marcha, existen 3 estabilizaciones, la mínima, la intermedia y la completa. Esta sería una estabilización, ¿vale? Que sería o la roja o la amarilla en función de donde estuviera la víctima. Siempre pondríamos las dos en el lugar donde estuviera, en el lado que estuviera la víctima. Si es el conductor, pues la amarilla. Si es el acompañante, porque el conductor ha salido andando y en la que está mal la pondríamos en el otro lado, en la roja, ¿vale? Y abriendo puertas, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando de la estabilización. 2 puntos de estabilización en la talonera en un lateral, un punto de estabilización en la talonera en el lateral contrario, en función de lo que os he dicho de la víctima, cuñas pequeñas en las ruedas, ¿vale? Para evitar el movimientos laterales del vehículo y los movimientos longitudinales del vehículo, Sería pues poniendo cuñas delante hasta, como se ha comentado también estos días, que no entre algún bombero dentro y pueda desconectar el motor y poner el freno de mano, ¿vale? Valorar el deshinchado parcial de las ruedas, no pincharlas, Esto es decir, bueno, pinchar sí, yo pincho y ya me aseguro que queda estable. Mejor que no, mejor que no, al menos allí no lo hacemos, porque después, como hemos visto en la seguridad terciaria, después de los bomberos viene el servicio de limpieza y viene la grúa que tiene que retirar el vehículo. Nosotros pinchamos las ruedas, el vehículo ese le va a costar arrastrarlo. Lo que tenemos que hacer es
conocedores de la sistemática de estabilización para periódicamente ir estabilizando. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, yo ya estabilizo el vehículo, empiezo la maniobra, esto está en la primera parte del desarrollo del procedimiento, estabilizo el vehículo y ese punto, una cruz, ya está borrado. Ese ya, ¿cuál es el siguiente? ¿No? No. Tú estabilizas el vehículo inicialmente y periódicamente, durante toda la maniobra, vas reestabilizando el vehículo. ¿Por qué? Porque tú, cuando estabilizas el vehículo, lo estabilizas con un peso y en el momento tú que estás trabajando, entra el sanitario, aligeras el vehículo porque estás retirando partes, el maletero, hables el cofre, ¿cómo se llama? El baúl, y sacas las maletas, porque vas a hacer una maniobra por allí y te molesta, sacas las maletas, sacas una puerta, sacas un trozo de no sé qué, vas aligerando. Aquello que estaba tensado, lo que queda es destensado. Si no haces nada, si no restabilizas, cuando acabas la maniobra, el vehículo se mueve por todos lados. Entonces, la idea es de que cualquier maniobra que se haga de aligeramiento del vehículo, se restabiliza. Estabilizar es, como veis aquí, pues la cuña, aquí está puesta la escalonada para arriba, puede estar, como se dijo ayer también, dijo Gonzalo, pues al revés, con una cuña debajo para tensar el conjunto, o estos sistemas que la tendencia es esta actualmente. La tendencia es esta, ¿por qué? Porque aquí estabilizas de esta manera, queda debajo de lo que es, lo que es el vehículo y no molesta en el tránsito de las personas por al lado. De esta manera como está, tú pasas por al lado, es de noche, pasas por allí, le pegas un golpe y queda suelto. Lo pones allí, lo aguantas y lo dejas. De la otra manera te queda debajo y tienes más espacio para moverte y no desestabilizar el vehículo con el tránsito tuyo, ¿no? Tenemos la media, que serían los 4 puntos, ¿vale? Hasta hace unos años esta era la más correcta en esta posición, los 4 puntos de estabilización, y finalmente ahora ya se hace de esta manera, que es la completa. La completa serían 5 puntos de estabilización. ¿Por qué? Porque como veremos después, este punto es muy importante estabilizarlo, porque si el concepto que tenemos nosotros de extracción siempre es buscar el ángulo cero de movimiento de la persona, o sea que la columna, el eje cabeza, cuello, columna, cabeza, cuello, columna, sea siempre lo más alineado posible, el ángulo cero es por atrás. Quiere decir que si nosotros trabajamos con maniobras, siempre en función del nivel de daño que tenga la persona, ¿no? Si nosotros trabajamos para hacer la extracción ángulo cero, aquí en este punto se va a concentrar una cantidad importante de personas en el momento de la extracción, con lo cual el vehículo va a estar estabilizado por los lados, pero va a hacer esto, ¿vale? Entonces, si ponemos un punto debajo, lo que hace es que quede rígido. Entonces ya tú sales y esto está totalmente rígido. No colocar, como pone aquí, el 5.º punto, este de aquí, en los parachoques. O sea, todos los puntos de estabilización se tienen que colocar siempre en lo que es la parte rígida del chasis del vehículo. En este caso, si lo pongo aquí, queda muy bien para la foto, ¿vale? Porque he puesto el 5.º punto, pero esto es totalmente inefectivo, porque en el momento que yo me pongo aquí encima, el plástico es una plástica y entonces va a tener un movimiento, va a flexar. Entonces tengo que buscar la parte de abajo, buscar, pues no sé, a lo mejor está el depósito o la rueda, ¿vale? El cajón de la rueda, o lo que sea, pues allí es el punto donde tendría que poner los tablones y alguna cuña. Acabo lo de estabilización, son 5 minutos más, Luis. Volcado lateral, hay 2 partes, también ayer se comentó alguna cosa con el tema, es una parte inicial cuando llegamos, que sería evitar el movimiento del vehículo. Esta de las 3 posiciones que hemos hablado es la más inestable de las 3. Yo no sé si habéis entrado sin estabilizar dentro de un vehículo volcado lateral. En el momento que entras, de que tienes poca visión y tienes un movimiento, te da la sensación de que el vehículo puede volcar para un lado o para otro, ¿no? Entonces, es la más inestable, ¿no? Así como la próxima que viene, que es volcado total, es la más estable, la más inestable es esta. Entonces, hay que colocar unos puntales, 1 o 2 en este lado de aquí, y un punto de apoyo en el montante B. Primero siempre hay que colocar en el montante B el punto de apoyo y después por el otro lado poner los puntales y tensar. Si yo lo hago al revés, pongo esto y tenso, lo que voy a hacer es que el vehículo va a hacer esto, porque no tiene ningún tope en el otro lado que le limite el movimiento del puntal.
y podría llegar, hipotéticamente, a volcar, pero o sea, que es un tema, tiene que haber algo, primero en el montante B, y después pongo el puntal, y tenso. Y en el momento que hace contacto con la fuerza que hago el puntal con el punto de estabilización del montante B, ahí está el punto. ¿Vale? Siempre aquí se colocaba, en su momento se colocaba, si tenemos el vehículo con lateral, ¿vale? Imaginemos que es así, ¿no? Bueno, tenemos aquí, se colocaba el escalonado, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no sobresalga, esto es el techo, ¿vale? Que no sobresalga el escalonado por aquí. ¿Por qué? Porque en el momento que yo quiera hacer el abatimiento de techo, me va a quedar así, en vez de quedarme como me tiene que quedar. Entonces, en este punto, como vemos aquí, del montante B, lo que tenemos que hacer es con tablones o con cuadraditos pequeños como aquellos que hemos visto, que quede dentro de lo que es que no sobresalga nada, y menos hacia arriba del techo para que con esto, con el montante B y poniendo unas cuñas en lo que es el hueco que hay entre el motor y el suelo, en la parte de delante, y en la parte de atrás, ya queda suficiente. Antiguamente, allí antes, la evolución como se hacía anteriormente era poner dos cuñas escalonadas, una en el montante A y otra en el montante C, ¿vale? Pero también lo mismo que hemos dicho antes, quedaban allí dos obstáculos que en un momento dado también por el tránsito molestaban. Aquí queda escondido y queda perfecto. ¿Este? Bueno, este de aquí, el que tenemos nosotros, es como si va con cable. Va con cable. O sea, tú lo pones, tac, 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 va subiendo el cable y tensa. Y aprieta. Y el otro, pues puede ser, esta imagen es de Olmatro, puede que sea de los hidráulicos que van con, pero bueno, el que tienen aquí en Belleville, la función la hace y perfecto. Tiene la base regulable, que eso es lo importante, que esté plana en el suelo, ¿no? que sea giratoria, y luego pues cuestión de siempre atarla y que tenga un ángulo de inclinación siempre de 60 grados, para evitar que vuelque. En el caso... No, pregunta. En el caso del largo, en este caso es bien largo, casi del ancho del auto. Si es más corto, en ese caso no se tiene, aquí, qué sé yo. No hay ningún problema, claro. No hay ningún problema, por ejemplo, ponerlo desde el centro del eje del auto para abajo. Sí, puedes poner aquí. Sí, esto lo que tenéis que tener claro en todos estos temas de rescate de conocimientos es de tener claro el concepto. Después aplicarlo en función de lo que nos encontremos. Yo digo aquí que esto sería la estabilización perfecta, porque tienes dos puntos que están empujando, pero con unos sería suficiente. Ahora, si es un vehículo que sea la limusina aquella que hemos visto al principio, ¿vale? Por algo así un poco exagerado, ¿no? Pues entonces dices, bueno, con uno no va a servir porque va a quedar, hay muchos montantes y tal, ¿no? Pero un poco ese es el sentido común, de decir, bueno, la idea es esta, con uno me sirve. Uno o dos, pero sobre todo esto de aquí, que la posible maniobra, que a lo mejor no será esta, a lo mejor será pues una extracción porque abriremos el portón de atrás, ¿vale? Y tratando los asientos la sacaremos por allí, la persona. Pero de entrada yo lo hago así, es lo que decía, que yo lo que hago, lo hago ya y me dejo todas las posibilidades abiertas. Que eso no lo sabré hasta que el sanitario esté dentro y diga los daños que tenga y en función de lo que tenga tendré que hacer más espacio o menos espacio, ¿vale? Pero de entrada yo ya lo hago todo dejándome todas las puertas abiertas. ¿Querías comentar algo? Ahí. ¿Esta de aquí? Ese, Sí. exactamente. El puntal lo tienes que atar. Lo tienes que atar, tienes que hacer las fuerzas, se tienen que estar trianguladas. Bueno, ¿vale? Entonces lo tienes que atar. ¿Por qué? Porque aunque el puntal, en este caso, tiene la base tiene como los ángulos, están doblados hacia abajo y se clavan en el asfalto, ¿vale? Pero por la noche, cuando con el tránsito de las personas, puedes darle un golpe y sacarlo, ¿vale? Entonces siempre tiene que estar por seguridad las fuerzas trianguladas y atadas al puntal en el vehículo. Alta probabilidad de derrame de combustible en esta situación, volcado
pues es posible que, con lo cual, en el reconocimiento inicial tendremos que contemplarlo, ver si vemos líquidos, siempre que veamos líquidos, detectar si es agua del radiador o si es combustible, si es gasolina, es gasoil, lo que sea. Vehículo, acabo ya. Ahora haremos una parada. Volcado total. Esta ya digo que es la posición más estable de todas las tres básicas. Simplemente colocando unas cuñas aquí escalonadas con la pequeña para tensar en los laterales del techo y unas en el espacio que hay lateral. Estamos hablando siempre de posiciones básicas. Si me decís, no, bueno, es que si este vehículo en vez de estar así, volcado total, pero está en un terraplén, pues entonces tenemos que incorporarle, pues como decía también el compañero ayer, que tenga que poner unas estacas o amarrarlo con un tráctel o con una cuerda para evitar que se pueda desprender. Pero eso ya es el sentido común. Pero estabilizarlo en situación básica es así. No, evitar poner solo una en medio, porque en un momento dado también nos estamos limitando la posible maniobra de decir, bueno, voy a batir el techo hacia abajo, ¿vale? Si la tengo en medio no voy a poder. Si la tengo en los lados, pues con la sierra de sable, por ejemplo, pues cortas un lado, cortas otro y abates el techo hacia el suelo y generas un espacio de salida. Depende de la situación, ¿no? Bueno, vamos a ver esta película y nos vamos a tomar un descanso. Vale. Lo que hablaba, el puntal ¿vale? Una maniobra con el puntal. Estabilizar el vehículo, retirar el cristal posterior, abrir el portón, cortar y retirar el portón. Cortar el montante B de ambos lados del vehículo, colocar un puntal en la ventana posterior de cada lado pisando el techo, para que esté sujeto. ¿Veis cómo va el crac, 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 crac? Es un gato. Le va 1000 kilos de cada uno, con lo cual para un vehículo. Unir las dos correas porque en el momento que empiezan a subir con el peso, la tendencia es que se abra hacia afuera. Entonces, de manera que estén los dos. Cortar el montante C, ahí el montante del cinturón C. Y subirlo de forma coordinada, quiere decir que tiene que haber, como veis aquí, el del casco rojo, que es el mando, que está de una forma coordinada, viendo que está subiendo, para que no suba más uno, que suba otro, ¿no? Se lo va subiendo todo en el mismo sentido, ¿no? Esta maniobra es una maniobra, como pone aquí, si se realiza esta misma maniobra con un RAM, se puede obstaculizar la vía de salida. Es como se hacía hasta ahora. Ponías o dos, normalmente nosotros en el vehículo de rescate solo tenemos uno de RAM. Lo colocabas en el medio, con lo cual estabas hipotecando la salida de la víctima. O sea, tenías que estirar y tirarla para un lado. De esta manera dejas totalmente libre la vía del canal de salida. Bueno, esto es otro tipo de estabilización, que de esta no hablaremos. De esta no hablaremos, ¿no? Bueno, vamos a tomar algo y volvemos rápidamente.